Vale, pues bueno, es un honor estar en León. La verdad es que hacía unos años que no venía, así que eso también ha sido un incentivo. Y bueno, en primer lugar, gracias a Marta, a Héroes de Cavite de León, al Ayuntamiento de León y por supuesto a todos los patrocinadores y ni que decir tiene a todos los que estáis asistiendo. Así que yo sin más voy a comenzar. El título de la ponencia lo tienen, de la Casa de Austria a Inglaterra, que creo que es bastante significativo, ¿no? Aquí se me ha adelantado Marta. Bueno, como todos ustedes saben, Gibraltar tiene ese origen mítico. Se dice, ¿no?, que fue fundado por Hércules, ¿no? Aquí les he traído una extracción de una obra del siglo XVII, de 1690, que se llama Emporio del Orbe, Cádiz Ilustrada, que dice: Gibraltar, insigne fundación de Heracles o de Hércules griego, yace a la falda del Monte Calpe, una de las celebradas columnas de Hércules. Esto, lógicamente, ya nos dice que Gibraltar tiene una significación importante, ¿no? Porque una de las columnas de Hércules rápidamente nos reconduce a esa non plus ultra, ¿no?, del emperador Carlos. Una columna en Gibraltar y la otra columna, me acerco al micro que me están diciendo que se me escucha mejor, y la otra columna en el monte Atlas, ¿no? Bueno, aquí, como ven, dice: llamóse Heraclea de su fundador Hércules. Está situada en el continente de España, a 18 leguas de Cádiz y a 17 de Ceuta. Bien, aparte de este origen mítico, a mí me interesa destacar que ya desde antiguo se dice que Gibraltar es la llave de España. Y no es una cosa que yo me haya inventado, sino que se repite continuamente en obras, especialmente del siglo XVI y XVII. Aquí les he traído dos ejemplos, los ejemplos son muchísimos. Uno es Libro de las grandezas y cosas memorables de España, de 1548, como pueden ver, la ciudad de Gibraltar, llave de España. Y la otra es Población de España, de 1675, y es interesante, dice: son sus armas en sangriento escudo un castillo dorado, de cuya puerta pende una llave por serlo de España. Bien, este es el escudo de Gibraltar, que aún hoy sigue siendo, ¿no?, ese castillo con esa llave. Por cierto, nótense que dice continuamente España, porque hay una cierta corriente últimamente a negar que España existiese hasta prácticamente 1812. Bueno, aquí vemos que efectivamente España existía ya en el siglo XVI y XVII y Gibraltar pues era su llave, como se nos está indicando aquí. Aparte de esto, Gibraltar es una de las gemas de la corona de España. Dentro de la titulación larga de los reyes de España, pues aparece continuamente ese reino de Gibraltar, ¿no? Aquí, bueno, lógicamente, como yo soy especialista en el reinado de Carlos II, les he traído dos documentos de este periodo. Uno es una real cédula, hay cientos, son infinitas las que hay, ¿no?, que inicia con ese tradicional: Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de Navarra, etcétera, 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 de Algeciras y Gibraltar, ¿no? Por lo tanto, vemos, ¿no?, ese reino de Gibraltar que va más allá de la pura ciudad. Lógicamente, el origen del reino de Gibraltar tiene que ver con las taifas de época pues, medieval. El siguiente documento es lo mismo, pero bueno, es un título iluminado, si no me equivoco, es del Marquesado de Torre Pacheco, a finales del siglo XVII, que repite, ¿no?, esta fórmula. Por lo tanto, vemos que Gibraltar no solo es importante por ese significado estratégico y político, ¿no?, como llave de España, sino también por ese significado simbólico que tiene para la monarquía, ¿no?, y para la propia fundación de España, ¿no?, con Hércules y sus sucesores, Tubal, etcétera, etcétera. Pero bueno, hecho este marco, vamos a comenzar, ¿no?, con la cuestión que nos ha traído aquí, que es pues cómo Gibraltar pasa a manos de Inglaterra. Aquí quiero hacer una advertencia: esta ponencia no es una ponencia de índole militar. Yo no soy especialista en historia militar, soy especialista en historia de corte y diplomática. Y también advertirles que voy a dividirla en dos partes, ¿no? La primera parte va a estar centrada en el reinado de Carlos II, hasta la muerte de Carlos II, y posteriormente ya con el ascenso al trono de Felipe V y toda la problemática que va a tener lugar después de la toma de Gibraltar en 1704 hasta el Tratado de Utrecht. Dicho esto, ¿cuándo nace la ambición inglesa por Gibraltar? Es muy anterior al conflicto sucesorio, al siglo XVIII. Podemos decir que el primer intento es 1625.
Seguramente ustedes recordarán que el entonces príncipe de Gales, Carlos Estuardo, unos años antes de 1625 había venido a Madrid, ¿no?, esa aventura rocambolesca para tratar de que se le concediese la mano de la infanta Mariana, ¿no?, y de este modo pues casarse con una infanta española, la cual hubiese tenido un significado bastante interesante, ¿no?, porque sería lógicamente una infanta católica casando con un monarca, un príncipe anglicano. Todos sabemos que esto sale mal. Él se cabrea mucho, sube al trono, Carlos I de Inglaterra, Carlos Estuardo, y se barajan distintas formas de castigar a España. Y una de las que se plantea es atacar Gibraltar. Finalmente lo que se decide es atacar Cádiz, este famoso cuadro, ¿no?, de Zurbarán, que nos narra pues esa defensa, ¿no?, de la monarquía del ataque inglés, anglo-holandés realmente, y cómo los ingleses son derrotados y son expedidos de Cádiz, ¿no? Este cuadro que cuelga actualmente en el Museo del Prado, pero que originalmente estaba en las paredes del Palacio del Buen Retiro de Madrid. Pero esta no es la última, hay una más. En 1656 se intenta un nuevo ataque. En 1656 ha cambiado completamente el panorama político de Inglaterra. La monarquía ha sido derrocada, a Carlos I le han cortado la cabeza y ha subido al poder Oliver Cromwell, que es el Lord Protector. Es un anglicano protestante acérrimo y, lógicamente, su enemigo absoluto es la monarquía de España, católica y papista, como decía él. Bueno, ustedes sabrán que él intenta conquistar Cuba, no le sale bien, pero conquista Jamaica, ¿no?, en 1655, y también planea un ataque a la península. Y este ataque va a ser específicamente contra Gibraltar, en junio de 1656. Aquí también los ingleses fracasan, son repelidos, y esto que les he traído aquí es un extracto de una relación que está en el Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo, ¿no?, donde se nos narra pues todo lo que aconteció en aquella jornada, como pueden leer en la parte de arriba, viernes 17 de junio de 1656. Bien. Como ven, el interés inglés en la zona es muy anterior a 1704. No obstante, esta ambición inglesa por la roca va a vivir un momento de impasse como consecuencia de este importante acontecimiento que les traigo aquí con esta imagen, que es el matrimonio entre Carlos II Estuardo, Carlos II de Inglaterra, con la infanta portuguesa Catalina de Braganza. Ha muerto Cromwell, la monarquía ha sido restaurada en Inglaterra en la persona de Carlos II, que es el hijo de Carlos I, Carlos II de Inglaterra. Bien, esto es una traición a Felipe IV, absolutamente, porque mientras este señor estuvo exiliado en los Países Bajos, mientras estaba el protectorado de Cromwell, estuvo mantenido con todo lujo en Flandes por Felipe IV. Y nada más llegar al trono se va a casar con una hija del autoproclamado rey de Portugal, Juan IV. Esto, obviamente, es una traición. Sea como fuere, en el contrato matrimonial entre estas dos personas, Catalina y Carlos, se fija una importante dote que va a cambiar la historia de Inglaterra. ¿Por qué? Porque se ceden dos plazas. La primera, clave, se le da, Portugal entrega a Inglaterra la plaza de Bombay. Ese es el germen de la India británica que todos conocemos, ¿no?, y que acabará en el siglo XIX pues, siendo ese territorio tan inmenso pues, en la época de la reina Victoria. El otro es Tánger. Los ingleses sabían de la importancia de controlar el estrecho y, lógicamente, estaban muy interesados en el comercio del Mediterráneo. ¿Qué pasa? Que en Tánger, por decirlo así de una manera un poco más informal, les va a salir el tiro por la culata. La historia del Tánger inglés pues es la historia prácticamente de un fracaso. Ellos, cuando llegan allí, se encuentran con distintos problemas. Uno de los problemas principales es que hay que fortificar la plaza y eso supone una inversión económica muy importante. El contexto en ese momento es bastante complejo. En esta época llega al poder Mulay Ismail, es el sultán, o en España se le conocía como el rey de Mequinez, en la actual Marruecos. Bueno, este señor es el fundador de la potencia alauí, de la dinastía alauí, está ejerciendo mucha presión sobre los presidios españoles del norte de África y, lógicamente, también sobre Tánger. Entonces, esto implica invertir. Pero además, a Tánger se le va a capar
a nivel comercial porque se le va a impedir comerciar con las Indias orientales y occidentales, es decir, con Asia y con América. Pero el mayor escollo que se va a encontrar Tánger para convertirse, pues florecer y ser ese centro comercial de primer relieve van a ser los propios ingleses. ¿Y esto por qué? Pues los ingleses se habían asentado en Cádiz y resulta que tenían un negocio muy floreciente, ¿no? Aquí les enseño. Esta colonia comercial inglesa, desde mediados del siglo XVII, tienen su propio consulado en Inglaterra, tienen sus casas de negocios, comercian con bienes, con mercadurías de las Indias, ellos con sus propias mercadurías y, lógicamente, tienen toda su red financiera. Son estos ingleses que están asentados en Cádiz los que van a tratar de torpedear Tánger, porque, lógicamente, si Tánger florece, su negocio se va al garete. Y ellos no quieren, llevan ya mucho tiempo ahí. ¿Esto qué va a hacer? Que al final, entre pitos y flautas, Tánger va a ser abandonado. Va a ser abandonado en 1684, de motu propio, por parte de Inglaterra. Y eso es por el motivo por el cual he puesto como fecha de inicio, no como génesis del problema de Gibraltar, 1684, porque a partir del abandono de Tánger, si Tánger hubiese funcionado, a los ingleses Gibraltar no les interesaba, porque ya hubiesen estado en Tánger bien asentados. Como no ha funcionado, es cuando ellos comienzan a volver a mirar hacia la roca. Bien. A pesar de que he dicho que Carlos Estuardo se casa con la infanta portuguesa, bueno, al final la política es política y se va a crear un ambiente de amistad entre la corona de Inglaterra y la corona de España. Tiempo de amistad, ¿no? Lo he titulado. Al final, prácticamente con el cadáver de Felipe IV aún caliente, en diciembre de 1665, se firma entre el gobierno de Mariana de Austria y Carlos II un tratado de amistad entre España e Inglaterra. Bien, este tratado va a ser ratificado 2 años después, en 1667, y se va a ampliar en 1670 porque había controversias con América y por tanto se van a incluir también las Indias. Tenemos este marco, ¿no?, que es un marco de tratados de amistad, de tratados comerciales, y en 1680 hay otro tratado que no les he traído aquí, estos son los documentos originales, que va a incluir también una defensa mutua, es decir, si alguien ataca al rey de España o alguien ataca al rey de Inglaterra, nos defendemos mutuamente. Si alguien siempre va a ser Luis XIV, porque Luis XIV siempre es la persona que está incordiando en este momento. Entonces, lógicamente, en este ambiente de amistad, el rey de Inglaterra, ¿qué va a decir? Oye, pues vamos a tratar de florecer en Gibraltar de algún modo. Entonces, él lo que solicita es que se le permita a sus barcos, pues, atracar en el puerto de Gibraltar, tener almacenes y que puedan carenar allí, ¿vale? Esto es importante porque los ingleses ya están asentados en Gibraltar, pues mínimo desde los años 80 del siglo XVII, ¿no? Porque existe ese interés, efectivamente, de que ellos estén ahí situados en la boca del comercio hacia el Mediterráneo y, por supuesto, la salida hacia el Atlántico. Ustedes sabrán que, y si no lo saben se lo recuerdo, en 1688 tiene lugar la famosa Revolución Gloriosa en Inglaterra, que destrona a la casa de Estuardo, católicos. Bueno, Carlos II Estuardo había muerto, había sido sucedido por su hermano Jacobo. Este no tenía hijos, ¿no?, varones, tenía 2 hijas, y cuando se va a casar nuevamente con una princesa italiana, tiene un hijo varón. Entonces el Parlamento dice, ojo, cuidado, que puede ser que vayamos a tener un monarca católico en Inglaterra después de todo lo que hemos estado peleando. Total, que le dan boleto. ¿Y a quién llaman? A Guillermo d'Orange. Guillermo d'Orange, holandés, y efectivamente era el nieto del famoso Orange, de la Guerra de los 30 años, de las famosas batallas en tiempos de Felipe IV. Era un señor que ya era aliado de la monarquía desde antes. Él era estatuder de las Provincias Unidas. Para las Provincias Unidas, Holanda, ¿no?, si tomamos la parte por el todo, eran gobernadas por una cosa que se llamaba los Estados Generales, que es una especie de parlamento. Pero el gobierno militar estaba a cargo de esta figura que era el estatuder. El estatuder general, que acaba convirtiéndose en un puesto hereditario asimilable a ser un príncipe. Bueno, ya desde la década de 1670, en las primeras guerras contra Luis XIV, se ve la necesidad de la monarquía de aliarse
con Guillermo de Orange, con este poder en la zona. Y, por supuesto, a él también le beneficia la alianza con la monarquía, porque no nos engañemos, a pesar de lo que se suele decir, la monarquía de España seguía siendo el ejército más importante de Europa después del de Luis XIV. El ejército de Carlos II conseguía reunir el mismo número de hombres que el de Felipe II. El problema es que Luis XIV había cuadruplicado el número de fuerzas de Francia. Entonces, no es que la monarquía había decaído, que también puede haber un decaimiento, pero el problema es que la Francia de Luis XIV era un poder pues inmenso. Ningún territorio en aquel momento podía movilizar esta cantidad de hombres. Dicho esto, digo, ¿un aliado forzoso? Bueno, sí, porque Guillermo de Orange, como buen Orange, pues era una persona pues, que tenía sus propios intereses y sus intereses trataba de servirlos a través de la monarquía de España. Quiero decir que él, lógicamente, como está poniendo sus barcos en Gibraltar, esto Luis XIV lo sabe, ¿vale? Esto lo voy a recordar porque posteriormente vamos a hablar de ello. En 1693 Luis XIV bombardea Gibraltar, porque los barcos ingleses están allí, en pleno contexto de la Guerra de los 9 años. La Guerra de los 9 años es la última contienda del siglo XVII, entre 1689 y 1697. Es el prolegómeno de la Guerra de Sucesión, una guerra impresionante, muy poco conocida en España, pero en la cual la monarquía se dejó absolutamente el todo allí. Bombardea Gibraltar en aquel momento y, a pesar de ello, cuando se firma la paz, haber estado Guillermo combatiendo contra Luis XIV, cuando se firma la paz en 1697, ¿qué sucede? Pues que se va a empezar unas negociaciones, en principio a escondidas, pero todo el mundo va a saber de ellas. Y estas negociaciones, que seguramente ustedes las habrán oído comentar, son los tratados de reparto de la monarquía. Luis XIV y Guillermo van a tratar de repartirse la monarquía de Carlos II a espaldas del rey. ¿Esto por qué? Bueno, en 1698 el rey Carlos II de España, el nuestro, ya sí está en una fase cuya enfermedad está llegándole pues, al final de la vida. Esto se sabe en Europa, no hay herederos, y ¿qué trata de hacer Luis XIV y Guillermo? Dice, si nos repartimos todo, quizá vamos a evitar una guerra, ¿no? Que era un poco el objetivo que ellos tenían. Entonces, empiezan una serie de negociaciones bilaterales que van a ser protagonizadas por el conde de Portland, de parte inglesa, en París, en París, y por el conde de Tallard, de parte francesa, en Londres. Bien, aquí ya va a surgir Gibraltar, de manera clara. Hemos dicho que los ingleses ya tenían esos almacenes allí, ya estaban utilizando frecuentemente Gibraltar como un puerto clave para la Royal Navy. En definitiva, ellos sabían que Gibraltar era una pieza clave. En esas mesas de negociaciones, en un primer momento, Guillermo de Orange plantea a Luis XIV que se le cedan, él dice, o Menorca, o Ceuta, u Orán, y en un segundo momento aparece Gibraltar. De hecho, aquí les he traído un extracto. El conde de Portland le dice a Guillermo III que, aunque no se ha hablado sobre Gibraltar, pienso, sin embargo, que sería muy necesario insistir en ello. En inglés, it will be very necessary to insist upon it, ¿no? Entonces dice, oye, hay que insistir en la cuestión de Gibraltar. ¿Qué dice Luis XIV? Que no, absolutamente no. Entonces, en la parte de abajo, Luis XIV, porque esto ven que son mayo de 1698, el 4 de mayo y el 5 de mayo. Las noticias van muy rápido entre París y Londres. Le dice Luis XIV a su enviado que él no puede consentir que se cedan los puertos de Gibraltar ni de Mahón a los ingleses o a los holandeses. Luis XIV era la persona menos tonta del mundo y sabía perfectamente que si los ingleses se hacían con Gibraltar, se iban a hacer con el comercio. Y él se niega en rotundo. Bien, este tratado finalmente se firma el tratado de reparto, en principio en secreto, rápidamente se sabe en Madrid. La respuesta de Carlos II, que no era tonto, como yo siempre insisto, porque es a lo que me dedico en mi vida, se cabrea muchísimo y firma su segundo testamento. El primero era de 1696. El segundo testamento de noviembre de 1698, declarando heredero universal de su monarquía al príncipe de Baviera, José Fernando. ¿Qué pasa? Que este niño se muere, es un niño, tiene 6 años, se muere en febrero del 99, es decir, apenas 4 meses después. Luis XIV y Guillermo firman un nuevo tratado. No se incluye Gibraltar finalmente porque Luis XIV se niega, es decir, se hace un reparto de territorios que realmente no va a tener ningún efecto y va a quedar en papel mojado. 2 de octubre de 1700,
Carlos II firma su último testamento, declarando heredero universal a su sobrino nieto Felipe d'Anjou, conocido como Felipe V, y conocido por mí, como insisto mucho, como Felipe V de Austria. Bueno, esto a ustedes les sorprenderá mucho, yo hablo mucho de estos temas de Felipe V de Austria, y no es que yo me lo haya sacado de la manga, sino que Felipe V siempre se dice que es nieto de Luis XIV, y en efecto lo era, pero también era nieto de la infanta María Teresa, que era la hermana mayor de Carlos II y la hija de Felipe IV, por eso llega al trono. Yo muchas veces en broma digo que hay gente que piensa que la Casa de Borbón llegó a España en una nave espacial. No, llega por derechos de sangre porque efectivamente eran Austrias por línea matrilineal, es decir, por línea de mujer. Y esto de Felipe V de Austria se dice mucho en aquel instante. Aquí tienen, pues bueno, esto es una obra que al fin y al cabo es una apología de Nuestra Señora de la Almudena, pero bueno, se publica en 1701 por José de Vera, Tassis y Villarroel y se lo dedica a la Sacra Católica y Real Majestad del Rey Nuestro Señor, don Felipe V de Austria, de Borbón y de Baviera, el elegido, legítimo y absoluto monarca de las Españas y del Nuevo Mundo. Los ejemplos son muchísimos, en los cuales se dirigen a Felipe V de Austria. Pero bueno, más allá de esta curiosidad, ¿qué sucede? Aquí les quiero hacer reflexionar un momento sobre los tiempos históricos, porque tanto cortos como largos, muchas veces nos creemos que las cosas suceden pues casi de manera inmediata, y no es así. El testamento de de Carlos II se da el 2 de octubre, él muere el 1 de noviembre, se abre el 1 de noviembre, se manda noticia, bueno, en aquel entonces Luis XIV no estaba en Versalles, estaba en Fontainebleau, llega la noticia a Fontainebleau, y claro, para Luis XIV esto es un problema bastante importante, porque él ha firmado un tratado de reparto con Guillermo d'Orange. Entonces, él tiene que elegir o acepto el tratado de reparto y nos repartimos la monarquía, o acepto la integridad de la monarquía para mi para mi nieto Felipe V. Él elige lo segundo. Y esto hay que notar también que es muy importante. Francia no gana realmente, entre comillas, nada, ya explico esto por qué, porque en el Tratado de Reparto se preveía que la mayor parte de la monarquía se daba al archiduque, pero los reinos italianos, Guipúzcoa, Rosas, etcétera, se daban al delfín Luis. El delfín Luis un día iba a ser rey de Francia, lo cual significaba que Nápoles, que Sicilia, etcétera, que Guipúzcoa se iban a incorporar a la corona de Francia. Entonces él dice, esto lo rompo y voy a crear una segunda rama de la familia, ¿no?, Borbón, en la persona de mi nieto Felipe V. Entonces él decide. Territorialmente Francia no gana, todos sabemos que lógicamente hay un beneficio político y comercial, pero territorialmente él, como monarca, no gana nada. La aceptación se hace a los pocos días, a la semana y media. Él acepta el testamento de Carlos II y en ese primer momento, bueno, pues las potencias europeas aceptan el testamento. Esto lo digo porque, bueno, aquí les he traído. Inglaterra no declara la guerra a Francia y España hasta el 4 de mayo de 1702, es decir, casi 2 años después de todo esto que estamos contando. Es decir, que las cosas no pasan tan seguidas como a veces nos las quieren contar, ¿no? Por supuesto, había habido un movimiento de tropas ya por parte imperial en el norte de Italia, en la zona de Milán, pero lo que es la declaración de guerra y que va a ser fundamental en esta contienda llega al 4 de mayo de 1702. Guillermo d'Orange se ha muerto pocos días antes y ha subido al trono Ana, la reina Ana, que es una de las hijas del destronado Jacobo. En esta declaración de guerra, esto es un documento impreso original, ven ya cómo para ellos es un casus belli el tema de Gibraltar, o más bien el tema del estrecho. ¿Por qué? Porque dicen que con la unión entre Francia y España se va a hacer que Luis XIV se convierta en el maestro de Cádiz y de la entrada del Mediterráneo, dice, ¿no?, Master of Cádiz. Entonces, hay otras cuestiones, pero esta es una de las cuestiones relevantes para declarar la guerra, ¿no?, a las dos coronas borbónicas. Y de hecho, en estos momentos, pues lógicamente en Inglaterra, con esta tradición que tienen, ¿no?, periodística tan antigua, pues van a empezar a imprimir todo tipo pues de papeles para justificar esta contienda. En uno de ellos, que no voy a leer porque es un poco complicado este inglés, pero digo el título, la frase sí la voy a leer, se dice
que si las fortificaciones que ellos están haciendo, ellos son los españoles y los franceses, en Cádiz y en Gibraltar, no son suficiente motivo para la guerra, y de manera inmediata, además dice entre paréntesis, no hay nada que lo justifique. Es decir, para ellos es más que claro que las fortificaciones que se están haciendo en Gibraltar, que van a atentar contra sus intereses comerciales en la zona, son un casus belli, porque realmente, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha hecho Luis XIV, Felipe V en estos 2 años que haya ofendido a Inglaterra? Nada. Fortificar Gibraltar, que es un territorio de la corona, por lo tanto, lógicamente están en su derecho de fortificar esta plaza. ¿Se estaba fortificando la plaza realmente? Porque, bueno, los ingleses ahora veremos que son muy dados a este doble juego y a estas traiciones y mentiras. Sí, sí se estaba fortificando Gibraltar, lógicamente. Luis XIV y Felipe V no eran tontos y sabían que esta plaza era importante. Les voy a traer una serie de extractos de cartas. Por desgracia no les puedo traer las cartas originales porque no me han dejado hacerles fotos, entonces son las he transcrito en su lugar. Proceden del archivo de la Casa Ducal de Medinaceli en Toledo. Esto es una documentación pues prácticamente inédita, diría yo. Entonces, es una correspondencia entre el príncipe de Vaudémont, que en aquel entonces era el gobernador español de Milán, es un lorenés, un francés, pero bueno, está al servicio del rey de España desde hace décadas, y el otro es el 9º duque de Medinaceli. El 9º duque de Medinaceli, esta carta es de 3 de julio de 1701, era en este entonces aún virrey de Nápoles, ¿vale? Y dice Vaudémont a Medinaceli: este correo me escribe desde Cádiz, es una carta más amplia en un contexto de otras cuestiones, el tercer marqués de Leganés. El tercer marqués de Leganés era entonces el capitán general de las costas y vicario general de Andalucía. Para que le sitúen, es el nieto del famoso Ambrosio Spínola, ¿vale? Entonces, él dice que le escribe el tercer marqués de Leganés con satisfacción de lo que obraba en aquellas fortificaciones y esperaba obrar en Gibraltar. Efectivamente, estaba fortificándose Gibraltar porque se sabía perfectamente que ya como en 1625 y como en 1656 el ataque iba a venir por Cádiz o por Gibraltar. Y en efecto viene. En 1702 los anglo-holandeses atacan Cádiz nuevamente, pero son repelidos, ¿no? Entonces, ahí ese primer intento es fallido. Y así llegamos al 4 de agosto de 1704, que esta es la fecha clave, ¿no?, por la que estamos todos aquí, que es el día en el que tiene lugar la toma de Gibraltar. Bueno, como les decía, mi ponencia no es de índole militar, pero bueno, señalarles que la tropa aliada anglo-holandesa llega a Gibraltar el 1 de agosto y la plaza capitula el 4, es decir, muy rápido, en 3 días. Esto es una relación que fue impresa en Lisboa con los sucesos que acaecieron día a día. Los portugueses en este instante son aliados de Inglaterra, bueno, siguen siendo, lo han sido a lo largo de toda la historia, los portugueses aliados de Inglaterra y del archiduque. De hecho, el archiduque en este momento está en Lisboa. El archiduque viaja en la Armada Británica, hace un viaje desde Austria hasta Holanda y desde Holanda se lo llevan en barco hasta Lisboa. Entonces, él en esos momentos está allí. Bien, los ingleses aparecen allí. ¿Quién está al mando y quiénes son los protagonistas de este ataque? Pues son estos 2 señores que ven ustedes aquí. El primero es el almirante George Rooke, almirante inglés, y el segundo es un alemán, el príncipe George o Jorge de Hesse-Darmstadt. Interesante conocer la historia de estos dos para entender también el contexto. George Rooke, era uno de los almirantes más brillantes de Inglaterra y además ya conocía perfectamente Gibraltar. ¿Y por qué lo conocía? Yo antes he comentado, que lo iba a traer nuevamente, que Luis XIV ataca Gibraltar en 1693, que ahí está anclada la armada inglesa. ¿Y quién está al mando de esa armada inglesa? Rooke. ¿Y quién es derrotado? Rooke. Pero él ya conocía perfectamente Gibraltar, conocía la bahía, las defensas y la zona. Por lo tanto, no le pilla de nuevas el entorno, ¿no?, al cual él arriba en ese momento. Y el segundo, a mí es un personaje que me fascina, porque al fin y al cabo yo me dedico también a estudios de corte, que es este Hesse-Darmstadt. Bueno, ¿este señor quién es? Lo primero de todo es que él es el primo hermano de la reina viuda de España, de Mariana de Negrú, la segunda mujer de Carlos II.
Este señor había llegado a España en 1695 al mando de unos regimientos imperiales de caballería que manda el emperador Leopoldo para socorrer a Carlos II en la Guerra de los 9 años en el frente de Cataluña o contra Luis XIV. Bueno, este señor se le recibe con todos los honores en la corte de España, porque lógicamente es el primo de la reina, se le concede el Toisón de Oro, tratamiento de grande de España. En definitiva, es un personaje que tiene muy buena relación en la corte, pero está muy relacionado con Viena. ¿Esto por qué lo digo? Bueno, cuando él está combatiendo, y él se va a destacar principalmente en la defensa de Barcelona de 1697. Ya es el último acto de la guerra. Hay una defensa heroica de Barcelona porque Barcelona es bombardeada antes de 1714. Ayer era la diada, ¿no?, que celebra una derrota, cuando realmente lo que se celebra es la toma de Barcelona por parte de Felipe V. Eso es en 1714. En 1697, es decir, apenas 20 años antes, había habido un sitio igual de terrible y él estaba allí, pues al mando de sus tropas, y se destacó por su valentía. Se destacó tanto que cuando se firma la paz en Ryswick, que es la paz que pone fin a la Guerra de los 9 años, Carlos II le va a nombrar virrey de Cataluña. Entonces, él conoce perfectamente las instituciones catalanas, conoce perfectamente la ciudad y, bueno, parece ser que tiene muy buena relación con la Diputación del General, lo que ahora es la Generalitat, en fin. De hecho, él lo primero que se propone es atacar Barcelona. Esta flota que toma Gibraltar viene rebotada de un primer intento de tomar Barcelona. Ellos tratan de tomar Barcelona, no sale bien y van hacia Gibraltar. También hay que decir que este Darmstadt, y este es otro tema curioso, tenía muy buena relación con el conde de Melgar, almirante de Castilla, Juan Tomás Enríquez de Cabrera. Este señor había sido uno de los cortesanos más importantes de tiempos de Carlos II, gobernador de Milán, virrey de Cataluña, caballerizo mayor, bueno, en definitiva, el top de la corte. Este es uno de los primeros que huye cuando llega Felipe V, ¿no?, porque él es muy pro-imperial y muy pro-Casa de Austria, entonces él es uno de los primeros que se exilia, ¿no? Y va a Portugal, va a Lisboa, y allí es donde se encuentra con Darmstadt. Y en esas conversaciones que ellos tienen, él le propone que cree que lo mejor para meter la guerra en España e introducir al archiduque, porque había esa idea de atacar Barcelona, pero él considera que es mejor atacar Sanlúcar o Gibraltar y cortar de raíz el comercio con las Indias, y que el archiduque entre por Andalucía, porque él decía que si el archiduque entraba por Barcelona, en Castilla no le iba a aceptar nadie, que realmente es lo que pasó. Es decir, en Castilla no se iba a aceptar a alguien que viniese de Cataluña. En cambio, si venía de Andalucía, pues al parecer sí hubiese podido ser. Hemos dado toda esta vuelta, hemos hablado de estos dos personajes, y el segundo personaje pues es el que todos ustedes conocen, que es el protagonista del famoso cuadro de Dalmau Ferrer, ¿no?, que es Diego Gómez Salinas. Bueno, yo aquí pongo una figura polémica y ahora diré por qué. No tengo un retrato de Diego Gómez Salinas, era un oficial importante, pero no era tan importante como para que le hiciesen un retrato, pero sí tengo, y les he traído su expediente de concesión de Caballero de Santiago, original de 1685, del Archivo Histórico Nacional. Para los que somos historiadores, los personajes que acceden a un hábito de una orden militar, pues tenemos mucha suerte a la hora de conocer su biografía, porque cuando uno se le hace merced de concesión de un hábito de Santiago, se inicia un proceso bastante largo en el cual hay que demostrar la genealogía de uno, se demuestra el currículum, etc. Aparte se hacen todas estas pruebas de limpieza, ¿no?, que todo el mundo conocemos, ¿no? Entonces, esto nos permite saber, y voy a sacar un papel porque la verdad es que este señor tuvo una carrera bastante amplia y no me acuerdo de todo, pero Diego Gómez Salinas nació en Madrid en 1649, ¿vale? Él era madrileño. Ya en 1667 entra como paje del condestable de Castilla y ahí ya empieza su carrera militar, ¿no? Bueno, al final empieza en la caballería, es capitán de infantería española en 1668, ese mismo año se va a Flandes en el contexto de la Guerra de Evolución, ahí se le asciende a capitán de caballos coraza en 1670, empieza la Guerra de Holanda, que es una que ya hemos comentado, entre 1672 y 78. Él, bueno, ahí se destaca en todas las primeras acciones que hay hasta el año 73,
La guerra de Holanda tiene muchos frentes, como casi todas las guerras del siglo XVII, entonces él se le mueve al frente de Cataluña, ¿vale? Entonces él va a Cataluña en 1673 y se destaca en 1675 en un sitio que es bastante sangriento, que es el de Puigcerdá, ¿no? La defensa de Puigcerdá, pues él ahí se destaca. Y entre el año 75 y 85 hay un vacío, no se sabe muy bien qué hizo, pero en el año 85 se sabe que está en Pamplona, ¿no? Bueno, está sirviendo como maestro de campo de infantería española. Y de hecho, si ustedes se fijan, el encabezamiento del expediente dice: el maestre de campo de infantería española, don Diego Gómez Salinas, al cual se le ha hecho merced de hábito de caballero de Santiago. Bien, en esos momentos ostentaba este cargo. Ahí comienza la Guerra de los 9 años. En un primer momento él se destaca allí en Navarra, la frontera de Navarra, aunque ahí son escaramuzas principalmente, y bueno, como él está al cargo de su compañía, se le manda al sitio de Barcelona ya la defensa final en agosto del año 97, y él ahí, ¿con quién está? ¿A quién está? Debajo de quién está al mando, del príncipe de Darmstadt, este que teníamos aquí. Salinas y Darmstadt ya se conocían. Salinas era un subalterno de Darmstadt, y es más, cuando se firma la paz, en el año 1698, hemos dicho, Carlos II nombra a Darmstadt virrey de Cataluña, y a Salinas lo hace gobernador de Gerona. Salinas conocía perfectamente a Darmstadt y Darmstadt a Salinas. Eso es muy interesante porque se ve claramente en la correspondencia entre los dos cuando llegan los aliados el 1 de agosto de 1704. Bueno, he de decir, por cierto, que está de gobernador de Gerona hasta 1698 y Felipe V le hace gobernador de Gibraltar en 1701, ¿vale? Es decir, está en Gerona hasta 1701 y en 1701 está como gobernador de Gibraltar, que en un principio tiene solo el gobierno militar, pero posteriormente también tiene el gobierno civil, porque también se le da el corregimiento, ¿vale?, de la plaza. Esto lo digo, ¿por qué? Porque Darmstadt le conoce, y entonces lo primero que hace cuando llega allí la armada inglesa, aún inglesa, no británica, porque la Gran Bretaña se funda en 1707, ¿no?, con la unión entre Inglaterra y Escocia, le manda una carta. Creo que vamos bien de tiempo, por lo tanto creo que la puedo leer. No es muy larga, pero para que vean, ¿no?, la caballerosidad. Te voy a bombardear, pero no obstante yo te trato con caballerosidad, porque estamos en el barroco. Entonces le dice Darmstadt a Salinas: señor mío, habiendo llegado aquí por orden de su majestad católica, se refiere al archiduque Carlos, con la armada de sus altos aliados, se refiere a Inglaterra, no excuso antes de pasar a la guerra ulterior demostrar confiado que vuestra excelencia conocerá su verdad, interés y la justicia. La causa la manifestará vuestra excelencia el grande afecto que le profeso y el deseo que me asiste de emplearme en cuanto fuere de su servicio, esperando que vuestra excelencia, en vista de la real carta de su majestad, ejecutará todo cuanto se sirve mandar en ella. Le están diciendo que abandone la plaza, lógicamente. De lo cual quedará su majestad con el debido reconocimiento, a lo que debe a tan noble e ilustre ciudad y tan obligado como es razón para que vuestra excelencia en todo experimente el alivio y felicidad que merece. Bueno, en definitiva, esto es Jorge Landgrave de Hesse, que es como escribe su nombre, el 1 de agosto de 1704. Salinas le responde de inmediato y le dice Salinas: la carta se la están enviando a un tambor que recoge la carta de uno y la lleva al otro. Y le dice Salinas a Darmstadt: excelentísimo señor, habiendo recibido esta ciudad la carta de vuestra excelencia, su fecha de hoy, 1 de agosto, dice en respuesta: tiene jurado por rey y señor natural al señor rey don Felipe V, y que como sus fieles y leales vasallos sacrificarán las vidas en su defensa. Así esta ciudad como sus habitantes, mediante lo cual no le queda que decir sobre lo que contiene la inclusa, que es cuanto se ofrece y que deseo que nuestro Señor guarde a vuestra excelencia los muchos años, que este es el método de cortesía que se usaba en la época. Bueno, vemos, ¿no?, que a diferencia de las guerras actuales, que son un poco más frías, pues aquí existía aún esa caballerosidad. Bueno, el intercambio de cartas continúa en los siguientes días. También hay un intercambio de cartas con Rooke, pero finalmente
¿qué sucede? Bueno, pues Rooke ya se harta y dice que o rinden la plaza o van a bombardearla, ¿no? Entonces, finalmente la plaza capitula. Y aquí es donde tiene lugar la gran traición inglesa y el quid de la cuestión de todo. Traición inglesa a Darmstadt y a Salinas. Bien, antes de esto he de decir, antes de entrar aquí, que, claro, yo decía antes, figura polémica Salinas. ¿Por qué? Polémica porque, claro, han rendido la plaza en 3 días, una plaza tan importante en 3 días y prácticamente sin disparar un tiro. Hay que decir que él también tiene un intercambio de correspondencia con el que entonces es capitán general de Andalucía, que es el marqués de Villadarías, y él dice que es que está prácticamente con una mano delante y otra detrás, que falta guarnición, falta munición, falta artillería, que los ingleses pues son casi 4.000, 5.000, que tienen una armada. Bueno, entonces, aquí lo único que está claro es que cuando se capitula la plaza, no tiene lugar ningún juicio contra Salinas. Es decir, se considera que él ha hecho todo lo que podía hacerse. De hecho, él muere en 1720 y en 1706 Felipe V le da una encomienda de la Orden de Santiago, por lo tanto casi una especie de premio o de jubilación. Por lo tanto, se entiende que él no ha cometido ningún delito, porque hay algún run de que, oye, ha entregado la plaza a los ingleses. Aquí los que más han estudiado el tema consideran que en ese momento debía haber en la guarnición unos 450 hombres, que era la guarnición que había habido más o menos en las últimas décadas en Gibraltar. Y de los análisis que hacen los ingleses cuando toman la plaza, no hacen un inventario de artillería y de munición, y parece ser que la plaza estaba bien guarnecida. Entonces algunos dicen, ¿por qué se rinde la plaza? Bueno, en primer lugar, por esa amenaza de bombardeo. Luis XIV había bombardeado la plaza en 1693, existía un miedo en la población a que hubiese ese nuevo bombardeo brutal. Bombardeo hubo, pero un bombardeo brutal realmente como el de 1693, y que existiese esa presión. Al final habían pasado un poco más de 8 años, la gente se acordaba. Y luego hay otra cuestión muy interesante, y es que al parecer las mujeres y los niños salen y se refugian en las ermitas que están fuera de las murallas, y los ingleses, muy listos, los capturan. Entonces, en la población se empieza a pedir, o el alto mando empieza a pedir a Salinas, oye, queremos recuperar a nuestras mujeres y a nuestros niños. Entonces, parece que al final es un cúmulo de circunstancias que no tiene tanto que ver. Él se lamenta mucho de que la plaza está mal guarnecida, pero bueno, estos lamentos son muy típicos del barroco también. En cualquier caso, como decía, el 4 de agosto se firma esas capitulaciones y tiene lugar la traición. Vean, en el punto 5 de las capitulaciones, no he podido traerles el documento original en castellano, que está en el Histórico Nacional, pero bueno, les he traído un corte en portugués, ¿vale? Porque son unas capitulaciones pues, que se reprodujeron, y les he traído abajo la transcripción. Y lea lo que dice. El punto 5 es fundamental. Dice: a la ciudad y los moradores, soldados y oficiales de ella que quieran quedarse, se conceden los mismos privilegios que tenían en tiempos de Carlos II. La religión y todos los tribunales quedarán intactos y sin conmoción, supuesto que hagan el juramento de fidelidad a la majestad de Carlos III, el archiduque, como su legítimo rey y señor. La plaza se está cediendo a un rey de España, Carlos III de Austria, un rey de España, que o pretende ser rey de España, y no se está cediendo para nada a los ingleses. Entonces, este es el momento donde surge pues, la problemática de Gibraltar, y esta es la gran traición inglesa. Los ingleses hacen caso omiso, traicionan las capitulaciones que entre caballeros han tenido Salinas y Darmstadt, que hemos visto esa correspondencia absolutamente caballerosa. Esto queda en papel mojado, los ingleses izan el estandarte de San Jorge en la roca. Parece ser que hay un enfrentamiento bastante acalorado entre Darmstadt y Rooke, porque Darmstadt se siente traicionado. Él dice que está allí, él es el representante del rey de España, el que para él es el rey de España, que es Carlos III de Austria. Y la plaza se la están quedando los ingleses como botín. Entonces, Salinas ha sido traicionado y Darmstadt ha sido también engañado, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos que el origen del problema de Gibraltar, pues, no es muy caballeroso que digamos. ¿Cómo se recibe la noticia en Madrid? Vuelvo a esta correspondencia entre Medinaceli y Bohemond. El noveno duque de Medinaceli, ahora estamos en 13 de agosto de 1704, es decir, pocos días después de la toma de Gibraltar, le escribe a Bohemond, y Medinaceli aquí en este entonces ya es presidente del Consejo de Indias
y es una de las personas más importantes de la corte y en las que el rey más confía. Va a llegar a ser primer ministro. Como curiosidad, su padre, que fue el octavo duque, fue el primer ministro de Carlos II que saneó la hacienda, como comentaba Marta anteriormente. Es decir, al final también los cargos no van heredando de hijo o de padre a hijo, como era habitual en la Edad Moderna. Y le dice Medinaceli a Bohemond: aquí estos días estamos con el disgusto de haber los enemigos logrado apoderarse del puerto y plaza de Gibraltar, que por su situación son de no poca consecuencia, habiendo podido gozar para esta empresa de la coyuntura de hallarse entonces muy distante de allí la armada de su Majestad Cristianísima. Su Majestad Cristianísima es el rey de Francia. Aquí nos da dos datos muy interesantes. Medinaceli había sido virrey de Nápoles, conocía muy bien el Mediterráneo y conocía muy bien la importancia de Gibraltar, ¿no? Entonces, por eso incide en su situación de que no es de poca consecuencia. Y posteriormente nos dice que la plaza se ha podido tomar porque la Armada de Francia estaba en aquel entonces a otros asuntos, estaba en Tolón. Entonces, los ingleses, que lógicamente eran conscientes de ellos, habían aprovechado este momento de vacío, ¿no?, para atacar. Porque uno de los problemas de Salinas ya no es tanto defenderse y aguantar, que eso podría quizá haberlo hecho más tiempo, sino que no existía por la parte del mar, ¿no?, pues que alguien que, por así decirlo, atacase a los ingleses, porque la Armada de Francia pues estaba, como decía, atracada en Tolón. Se inicia así el primer sitio de Gibraltar, empieza en septiembre y acabará en marzo de 1705. Realmente en un primer momento se cree que la plaza se va a recuperar. Hay un cierto optimismo moderado. Volviendo a esta correspondencia, ahora es Bohemond el que escribe a Medinaceli desde Milán el 21 y el 28 de diciembre, lógicamente respondiendo a cartas que le ha escrito previamente Medinaceli. En la primera, la del 21 de diciembre, dice: sobre el sitio de Gibraltar nos mantiene a todos con grande impaciencia el ver que se va difiriendo su recuperación. Es decir, al principio está ahí un poco, pero en la siguiente carta, que es 7 días después, le dice: doyte infinitas gracias por el favor de avisarme las ocurrencias de esa corte y el buen estado del sitio de Gibraltar, cuya recuperación permita a Dios hacernos saber cuanto antes para nuestro consuelo, como nos le hacía esperar la expedición de Bajeles de Cádiz, que parece que es lo que había que decidir. Bueno, parece que a finales de 1704 parece que se va a tomar la plaza. Se manda incluso esta expedición de Bajeles a Cádiz y todo apunta a que la plaza se va a recuperar. Para nada, la plaza no se recupera. De hecho, se pone al mando del sitio al mariscal de Tessé, un francés. La mortandad es enorme y finalmente el sitio se abandona. Se abandona porque, lógicamente, no se está consiguiendo pues, penetrar, ¿no?, en la plaza, pero también porque la guerra se expande por toda Europa y España. Hay una multiplicidad de frentes. Casi de manera paralela, en Alemania, muy alejado, pero los ejércitos son los que son y hay que mover las tropas. Los franceses y el duque de Baviera era aliado de Felipe V, era el gobernador de los Países Bajos. Sufren una derrota tremenda en Blenheim a manos de Marlborough, el duque de Marlborough, conocido, uno de los mejores generales británicos. Y poco después del sitio, o que se abandone el sitio de Gibraltar, tiene lugar el sitio y la definitiva toma de Barcelona entre septiembre y octubre de 1705 por parte de los aliados y la posterior entrada del archiduque. El archiduque entrará en Barcelona y quedará allí con su corte, ¿no?, que habrá en ese momento 2 cortes, 2 reyes de España, uno en Barcelona, que es Carlos III de Austria, y otro en Madrid, que es Felipe V de Borbón y de Austria, que son primos entre ellos, por cierto. En mayo de 1706 tiene lugar la batalla de Remillis, se hunde Flandes, finalmente se tiene que abandonar pues, los Países Bajos, ¿no? Aquella famosa obra de Se puso el sol en Flandes, pues aquí es el momento en el que se pone el sol en Flandes. En septiembre de 1706 cae Milán, vemos cómo la situación para Luis XIV y Felipe V pues, es dramática, se están hundiendo todos los frentes. Y en septiembre de 1708 los ingleses toman también Menorca, que era otro de sus puntos de interés, como vimos en esas negociaciones de los tratados de reparto. Lógicamente, con tantos frentes, Gibraltar se pospone.
porque el frente principal en la península pasa a ser el de Cataluña, es decir, la recuperación de Cataluña y de Barcelona, ¿no? También Aragón se recupera bastante rápido, ¿no? Con la batalla de Almansa, etcétera, igual que el Reino de Valencia, pero la cuestión catalana se enquista y dura años. De hecho, el rey habitualmente va allí y, lógicamente, esa es la preocupación principal. Bueno, la guerra de sucesión pues es una guerra terrorífica, es una guerra mundial, es la primera guerra mundial, hay frentes también en Indias, hay frentes en Filipinas. La situación empieza a debilitar pues, las arcas de todos los contendientes. El coste en vidas humanas y en dinero es enorme. En Francia es terrorífico, especialmente el invierno de 1709, y es tan terrorífico que, de hecho, Felipe V y Luis XIV rompen, porque siempre se dice, ¿no?, aquello de que Felipe V pues, hace lo que le dicen en Francia, y que, bueno, en un primer momento, seguramente, desde luego, Felipe V está controlado por Luis XIV, primero porque es un niño cuando llega, prácticamente tiene 17 años, y segundo porque quien pone el ejército es Luis XIV. Pero el Felipe V de 1701 y el de 1709 son distintos. Él ha madurado como hombre, ha estado en la guerra, ha combatido en Italia, ha combatido en Portugal, ha combatido en Cataluña, ha estado sufriendo, ha dormido en tiendas de campaña, está con los soldados y él está plenamente convencido de que él quiere asentarse en el trono de España. Pero en 1709, como decía, Luis XIV está arruinado y abandona a su nieto, saca a sus tropas de España. Hay una ruptura absoluta entre nieto y abuelo, y bueno, al final se produce ese milagro, ¿no? Porque al año siguiente, en 1710, ¿no?, la batalla de Brihuega y de Bellaviciosa, ¿no?, que finalmente asienta en el trono a Felipe V, que de hecho tiene lugar, si no me equivoco, el día de San Marcos, y por eso en San Marcos, los que conozcan Madrid, hay una parroquia cerca de la Plaza de España que la erigió luego Ventura Rodríguez en conmemoración de esta batalla, ¿no?, porque prácticamente fue un milagro. Cuando estaba todo perdido se salvó. En definitiva, finalmente, como decía, agotamiento absoluto, se empieza a negociar la paz y Gibraltar es una pieza clave. Se negocia la paz. He de decir aquí que el Congreso de Utrecht es una pantomima, realmente. O sea, cuando se llega al Congreso de Utrecht ya está todo negociado entre Luis XIV y los ingleses. Los preliminares empiezan a negociar en 1710, 1711 y, lógicamente, los ingleses es absolutamente una condición para la paz Gibraltar, también Menorca, y no van a ceder un ápice en ello. Entonces, se negocia y además los ingleses también imponen otras condiciones a Luis XIV, como por ejemplo que Felipe V ceda la isla de Sicilia. Sicilia nunca se perdió en la guerra, pero se obligó a cederla a la Casa de Saboya. Bueno, como decía, Utrecht es casi una pantomima, está todo negociado. Esto no significa que Felipe V no esté al tanto, se le está informando de las negociaciones, está informado de todo y no está de acuerdo. También esto lo digo porque muchas veces también leo en algunos medios o en redes sociales, ¿no?, que parece que Felipe V regaló todo porque no le interesaba, y no, al contrario. De hecho, era muy cabezota. Él, lógicamente, era cabezota, pero no era tonto. Sabía perfectamente que la situación era la que era y que había que firmar la paz, y que la paz no se iba a firmar si no se entregaba a Gibraltar. Pero él le deja muy claro a su abuelo que no le gusta un pelo esto y que él no está de acuerdo. Felipe V encarta a Luis XIV 10 de junio de 1711 desde Zaragoza. En cuanto a las condiciones en las que le pediste al duque de Vendôme, que es un general francés que está en España, que tenías intención de proponer la paz por mí a Inglaterra, es cierto que le hice ver a este duque que consentiría en dejarle Gibraltar y el puerto de Mahón, siempre y cuando ella, Inglaterra, consintiera por su parte en dejarme poseer pacíficamente España y las Indias. Sin embargo, usted juzgará fácilmente cuán molesto sería para mí dejar un pie en España como Gibraltar y un puerto tan importante como el de Mahón al alcance de este reino. Dejar, digo, estos dos puestos en manos de los ingleses, estos dos. Como vemos, Felipe V para nada está diciendo sí, yo quiero ceder todo esto porque odio a España, porque solo he leído ya en algunos autores que la verdad es que razonamiento es un poco de vergüenza. Y es más, se duda tanto de Felipe V que cuando finalmente se abre el Congreso de Utrecht,
Él manda a sus plenipotenciarios, los plenipotenciarios españoles son el sexto duque de Osuna, el marqués de Monteleón y un flamenco que es el conde de Bergeyck. Estos van por la vía de París y en París se les retiene, porque ni Luis XIV ni Inglaterra se fían un pelo de que Felipe V vaya a acatar lo que ellos ya han acordado previamente. Entonces se les retiene allí. ¿Y por qué no se fían? Bueno, de momento tenemos las instrucciones. Las instrucciones son muy claras. Las instrucciones que Felipe V da a sus plenipotenciarios en diciembre de 1711 dejan claramente o dejan en evidencia que él no tenía ninguna intención de ceder ningún territorio. Y les dice a Osuna y al resto de embajadores plenipotenciarios: a la integridad de la monarquía debe aspirarse. En esta están empeñados los intereses y deseos de todos los dominios que la componían cuando entré en su posesión. Mi honor y mi conciencia sobre el notorio interés de dominar en las provincias que mis mayores mantuvieron está empeñada igualmente. Estos fueron los supuestos sobre los que recayó la declaración que hizo de mi justicia el rey Carlos II, mi tío. A esta integridad debe aspirarse, y si no se debiera pensar, y no debiera pensarse un ápice que decaezca en ella. Él, lógicamente, está diciendo, el testamento de Carlos II, cuando le hace el testamento, Carlos II deja muy claro que cede la integridad de la monarquía, porque él no quiere que se repartan la monarquía. Existen esos acuerdos entre Luis XIV y Guillermo III, y la intención de Carlos II en el momento de hacer el testamento es que la monarquía permanezca íntegra. Y Felipe V precisamente está aludiendo a esta justicia, que es un testamento, que es ley, precisamente para decir, no, yo no quiero ceder absolutamente nada. Por cierto, esta imagen es muy interesante. Esta es una foto mía, es un detalle de la papelera del duque de Osuna en el Congreso de Utrecht. Papelera no entiendan como un sitio donde echar papeles sucios o rotos, sino una papelera donde depositar los documentos. Es un mueble con muchos cajones donde ellos iban, lógicamente un congreso de esta índole generaba mucha documentación. Y en el frontal pues aparece esta alegoría, que es un Felipe V pues sentado en el trono con la corona y todos esos trofeos militares que bien pareciera que Felipe V en efecto había ganado la guerra. Bueno, a nivel europeo seguramente no la ganó, a nivel español sí, porque lógicamente permaneció en el trono. Esta papelera está en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, al lado del Retiro. Si tienen ocasión alguna vez de verla, no es uno de los museos más populares de Madrid, pero esta pieza desde luego merece la pena porque estuvo ahí en las negociaciones de Utrecht. Y así ya voy llegando al final, porque son las 8 y pico. La paz con Inglaterra. Se firma, como todos ustedes saben, el Tratado de Utrecht el 13 de julio de 1713. Bueno, los tratados de Utrecht no son un tratado, son una serie de tratados bilaterales entre las distintas potencias, e incluso el propio tratado entre Felipe V e Inglaterra es este tratado de paz. Les he traído el tratado original, está en el Archivo Histórico Nacional, tienen los sellos lacrados del duque de Osuna y del marqués de Monteleón, y por la otra parte, y sus firmas, y por la otra parte la de los representantes de Inglaterra. Como decía, no es un solo tratado, son varios. Hay un tratado, este tratado de paz, hay un tratado de comercio, que es donde entra toda la cuestión del asiento de negros, que no es el tema de hoy, y luego hay una serie de, Felipe V se le obliga a renunciar a sus derechos al trono de Francia, que eso al final queda un poco en papel mojado, pero está todo incluido en el mismo tratado, es un paquete. La cesión de Gibraltar se establece en el artículo 10. Para que les sea más fácil la lectura, les he traído esto, que es una copia impresa también de 1713, pero no es el documento manuscrito, ¿no? Entonces, en el artículo 10 dice: el rey católico por sí y por sus sucesores cede por este tratado a la corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y el castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto y las defensas y fortalezas que le pertenecen. Este es donde se certifica la situación que aún hoy, en 2025, seguimos viviendo, ¿no? Con este grano en el trasero que es Gibraltar. Y he de decir que uno de los grandes problemas de Gibraltar, como ustedes sabrán perfectamente, es la cuestión del contrabando, ¿no? Pues ese contrabando que aún hoy también es un problema que todos conocemos, el tema del tabaco, el alcohol, en fin. Eso se prohíbe en el Tratado de Utrecht. Este es otro de los temas de justicia internacional, ¿no?, que se le han reprimido muchas veces a Inglaterra. Por supuesto, se le dice que pueden comerciar con tierra firme pues para a sustentar a los soldados que están allí, etcétera, pero dice que se debe evitar la introducción fraudulenta de mercaderías con el comercio de tierra. Es decir, se está vetando claramente
el contrabando. Los ingleses, como hicieron en 1704 con las capitulaciones y como hicieron en otras ocasiones anteriores, hacen caso omiso y es la situación que aún hoy seguimos viendo. Y con esto termino. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Vamos entrando el tiro sobre la realidad que explica cómo estamos hoy. Supongo que se han suscitado preguntas. Entonces, pues nada, les damos el micrófono y Alberto está a su disposición. Bueno, la explicación ha sido prolija y, por lo visto, completa, porque no hay preguntas. Hay una pregunta por ahí. ¿Dónde? Ah, sí, Teresa. Sí, muchas gracias por la espléndida conferencia, que es además muy erudita y se nota que eres investigador histórico. Esto me llama mucho la atención entre todos los datos que has dado, que me faltan muchísimos nombres españoles. En el momento que entra Felipe V, gente importante que está allí en las batallas, en las luchas, son austríacos, son ingleses, son franceses, y quitando a Diego Salinas, que has hablado muy bien de él, muy extensamente, ¿dónde están los españoles y la Armada Española? Bueno, pues esto es un tema interesante. Yo no soy experto en historia naval, como decía, pero no te puedo hablar exactamente de la coyuntura de 1700, pero sí te puedo hablar, por ejemplo, de 1686. Recientemente me encontré en unos papeles fuera de España el estado de la Armada Española, que la Armada Española se... Ah, sí, perdón. Ahora me escucháis, ¿no? Bueno, lógicamente en tiempos de Carlos II la Armada no era la de un tiempo. Es decir, había un decaimiento, especialmente, sobre todo desde la batalla de las Dunas, ¿no? Con la derrota de Oquendo, etcétera, etcétera. Por supuesto, tampoco era pues un poder moribundo como prácticamente nos lo han vendido. Es decir, aún era una armada importante. ¿Qué pasa? Que en tiempos de Carlos II, en cuestiones marítimas, se hace una delegación. Es decir, antes he dicho que se firman tratados con las Provincias Unidas. Las Provincias Unidas e Inglaterra, en tiempos de Carlos II, se van a encargar principalmente de la defensa del Mediterráneo. Hay varios tratados. Por ejemplo, cuando tiene lugar la revuelta en la isla de Mesina, en 1674, se firma un tratado y se mandan los barcos neerlandeses. La Armada Española, que estaba compuesta, ¿no? Pues por las flotas de España, de Nápoles, la escuadra de Flandes en el norte, y luego, pues, por supuesto, teníamos la Armada del Barlovento, pues bueno, no vive su mejor momento. Entonces, lógicamente, esta situación se perpetúa con Felipe V. Entonces, la armada que, por así decirlo, va a llegar el peso es la francesa, que es la que está atracada en Tolón. Respecto al alto mando, bueno, pues hay que tener en cuenta que en los primeros compases de la guerra el alto mando es el propio rey, porque Felipe V es un rey guerrero y está en el frente, está... Claro, dirán ustedes, Felipe V es francés. Bueno, los monarcas son de allí, de donde están sentados en el trono. Esto existe una publicística barroca muy profunda, es decir, el rey, igual que Felipe II, es rey de Castilla, pero al mismo también es duque de Milán y emperador del Perú. Es decir, que al final los reyes toman la naturaleza donde están. Por supuesto que había, antes he dicho que, por ejemplo, el capitán general de Andalucía era el marqués de Villadarías y anteriormente era el marqués de Leganés. En las grandes batallas que conocemos, pues efectivamente está el duque de Berwick, ¿no? Que es, bueno, es inglés, francés, porque es hijo del rey de Inglaterra, pero se ha criado en Francia. Y bueno, esto tampoco es extraño, es decir, que al final la monarquía de España era una monarquía plurinacional y esto permanece en tiempos. Lógicamente que el peso de Castilla hasta tiempos de Felipe IV es mayor que sobre el resto de territorios, por supuesto que hay un alto mando español. Pero en tiempos de de Carlos II, hay un alto mando bastante más internacional. Tenemos alemanes, tenemos italianos, tenemos flamencos, que el rey
al fin y al cabo son sus propios vasallos, por lo tanto él se fía de ellos. Esta es una situación que, claro, se nos hace rara con el cambio de Felipe V, pero sigue la misma lógica, es decir, bueno, pues si es que el duque de Berwick tampoco era francés, era, pues lo que decía, era un hijo del rey de Inglaterra que se había exiliado con él y era un señor de un sitio y de ninguno. Entonces, bueno, esto es un poco, al final son las lógicas de las naciones del barroco, que al final lo que premia es la fidelidad al monarca y no tanto que tú hayas nacido en un sitio o en otro, es decir, que eso es lo importante. Pero, insisto, no hemos hablado tanto de alto mando, porque en este contexto de Gibraltar, pues a lo mejor no existe, pero sí existía un alto mando español también en estos momentos, ¿eh? Y bueno, hemos hablado mucho del duque de Medinaceli, que es nacido en Sanlúcar de Barrameda y muy español, vaya, muy castellano. ¿Alguien más? Sí. Gracias por la exposición. Yo quería plantear dos cuestiones. En primer lugar, siempre se plantea la relación de las listas entre las coronas inglesa, francesa y española, casi como, incluso holandesa, casi como un planteamiento de pensamiento religioso, católico, anglicano, protestante. Sin embargo, es curioso, a mí me llama muchísimo la atención cómo un rey cristianísimo, con el título de Papa, el rey de Francia, no tenía ningún problema para hacer acuerdos, tratados, comercios, negocios, incluso con un rey anglicano, protestante, y sin embargo, los reyes de España siempre, desde el siglo, desde el XVII en adelante, no tenían ningún tipo de reserva para confiar y fiarse de los reyes de Francia, sabiendo que en absoluto cualquier rey, puesto que esa cuestión religiosa, que de alguna manera podría aglutinar a los reyes de España, de hecho los pactos de familia, todas estas épocas, sin embargo, Francia después siempre daba la espalda, le hacía caso omiso, le importaba un poco el tema religioso, iba únicamente a sus intereses particulares. Lo que quiero decir es que no está centrado únicamente en esta cuestión, pero también aquí parece como que pecamos. Sí, aquí hay que tener... Pero yo soy la única cuestión que quería plantear. Yo no lo sé, pues lo pregunto, si usted como estudioso de la figura de Carlos II puede decir algo al respecto, no se planteó en ningún momento la posibilidad, yo lo he pensado en algunas ocasiones, de una adopción por parte de la familia de Carlos II de algún elemento que aunque no fuera realmente soberano, es decir, que no fuera ninguna familia real, hacerlo heredero, hacerlo soberano mediante un proceso de adopción como si hubiera sido un hijo natural, que había evitado todo esto. Pues muchas gracias. Voy en orden y respondo primero a lo primero. Bueno, la cuestión, hay que tener en cuenta que a partir de la paz de Westfalia hay una secularización de la política y también sucede en España. Porque evidentemente tenemos esa imagen de los catolicísimos reyes de España, reyes católicos, tenían ese título, no solo Isabel y Fernando, todos sus sucesores fueron reyes católicos también. Para los que estudiamos en la Edad Moderna, siempre que vemos un rey católico, Carlos II era rey católico, siempre se refieren a él como el rey católico, entonces depende del contexto. Bueno, lo he dicho, en tiempos de Carlos II se firman tratados con las Provincias Unidas calvinistas y con Inglaterra anglicanos. No se hace ningún problema. Es verdad que el rey siempre, cuando se hacen esos tipos de tratados, se eleva una consulta, una junta de teólogos, pero bueno, al fin y al cabo los teólogos van a dar la razón al rey. Es decir, necesitamos barcos y necesitamos las tropas británicas. Esto ya sucede con Felipe IV, porque los primeros tratados con Inglaterra se firman con Felipe IV. Es verdad que la cuestión empieza, eso como decía, a partir de la paz de Westfalia, anteriormente incluso cuando se plantea ese matrimonio entre Carlos Estuardo y la infanta Mariana. Eso es un escándalo mayúsculo, cómo vamos a dar la mano de una infanta católica a un príncipe inglés. Pero a partir de ahí la cosa pues comienza a prevalecer la propia razón de Estado, ¿no? O sea, esto es maquiavelismo puro, es decir, si al fin y al cabo yo soy el monarca católico, el otro es el rey de Inglaterra, bueno, pero yo necesito tus tropas. O sea, que la lectura que se hace hoy día, tocando casi exclusivamente el tribunal religioso,
No es un enfoque adecuado, pero aquí hay que decir, y hablando en este contexto, que Felipe V, por cierto, efectivamente, los franceses hacían lo que querían, pero Luis XIV hay un momento que él se vende como esa figura cuando deroga el edicto de Nantes en 1685, porque su abuelo Enrique IV, que era el primer Borbón, ¿no?, que era protestante, había llegado al trono, y aquello de París bien vale una misa, ¿no? O sea, pero lógicamente había una laxitud con los hugonotes. Luis XIV, pues lógicamente deroga todo esto y en ese marketing que él tenía se convierte en ese gran monarca que estaba salvando la cristiandad. Bueno, dicho esto, Felipe, no voy a entrar, bueno, tenemos aún tiempo, pero Felipe V tiene una educación muy curiosa. Le educa el abad de Fenelón, entonces tiene una religiosidad muy exacerbada. De hecho, esto a Luis XIV no le gustaba mucho, pero Felipe V y sus hermanos son criados pues prácticamente como si fuesen monjes. Entonces él tiene escrúpulos en muchas cuestiones. Y una es esta. Y entonces él dice que el archiduque Carlos ya no solo es que no le asista a la justicia, que a él le asiste por derecho de sangre y por testamento de Carlos II, sino que encima es amigo de los herejes. Entonces hay multitud de panfletos. Felipe V en estos primeros años es un rey muy amado en Castilla, es un rey que se hace ver, está en los campos de batalla y se erige en se llama a la cruzada prácticamente, porque además hay hechos puntuales o no puntuales en los que los ingleses, los holandeses, cuando están en guerra, pues asaltan una iglesia, violan a unas chicas, entonces el rey dice, ¿lo veis? Los anglicanos, los herejes, yo soy el defensor del catolicismo y del orden. Y esto es continuo durante la guerra de sucesión. Respecto al segundo punto, pues es un tema muy interesante porque adopciones reales han existido. En Polonia se hace una adopción real en el siglo XVII, precisamente porque como la dinastía se está acabando, pero son contextos distintos. Polonia es una monarquía electiva. En España, una de las cuestiones clave, y además en mi libro, que Dios quiera salga pronto, dedico muchas páginas a esta cuestión. Carlos II siempre tuvo heredero. No tuvo hijos, pero siempre tuvo herederos. Carlos II tenía dos hermanas, María Teresa, que es la abuela de Felipe V, y Margarita. Margarita es la niña de las Meninas, que todos conocemos. El testamento de Felipe IV es muy claro. Si se muere Carlos II, va a ser reina Margarita, porque en España podían reinar las mujeres. Y si se muere Margarita, su descendencia. Margarita tuvo una hija que se llamaba María Antonia. Y esta María Antonia es la madre de José Fernando de Baviera, que es este que hemos dicho que es el que se están repartiendo no con él en 1698. Este niño se muere en febrero de 1699. Hasta febrero de 1699 todo el mundo sabía perfectamente que este era el niño. De hecho, se habla que era el heredero, se habla con total normalidad, que él es el sucesor. Todos menos Luis XIV. Luis XIV cree que el derecho corresponde a su hijo Luis. ¿Por qué? Porque María Teresa es mayor que Margarita. Entonces él dice que como hermana mayor el que debe suceder es Luis. ¿Qué pasa? Que María Teresa había renunciado a sus derechos, ¿vale? Se la había obligado a renunciar a sus derechos en la paz de los Pirineos, por lo tanto en Madrid no se le considera. Entonces, hasta el año 99, por supuesto que existe esta problemática porque el rey no tiene hijos, pero sí tiene herederos de su propia familia, tiene su sobrina y su sobrina nieta. José Fernando y Felipe V son primos hermanos, o sea, son nietos de una hermana de Carlos II y de la otra hermana, son primos hermanos. Entonces, no se plantea en ningún momento este tema. Cuando muere José Fernando, todos tienen claro que la situación es tal que sí o sí tiene que heredar Francia. No existe otra opción. Es decir, la potencia de Francia es tal, no solo le asisten los derechos de sangre, porque el testamento de Carlos II deroga las renuncias de la infanta María Teresa de la infanta Ana, sino que es el varón que tiene mejor derecho de sangre. Es de todos los familiares de Carlos II, el más cercano es Felipe V. El archiduque Carlos es un hijo de un tercer matrimonio de su tío. Aunque sea una Austria, de la casa de Austria, es más lejos familiarmente. Entonces, él apega, o sea, el testamento de Carlos II es una obra maestra jurídica, ¿no? Él dice que según las leyes de Castilla, que son las partidas de Alfonso X, prima el derecho de sangre más cercano del varón más cercano al rey reinante, y ese es Felipe V. Entonces él dice, perfecto, pues ya está, anulamos las estas y ya está, porque es que además de esto, es que Luis XIV es quien tiene, hemos dicho, 400.000 soldados en la frontera
Y entonces, si hacemos otra cosa, tampoco va a salir bien esto. Entonces, vamos a... Las circunstancias obligan a jugar en contra. Efectivamente. Bueno, las preguntas, si todavía es posible, enriquecen la conferencia. Entonces, son bienvenidas. Jesús. Alto. Hemos terminado con Utrecht, hemos terminado con el Tratado de Utrecht, pero me imagino que esto no se queda así, que lo intentaron recuperar mucho tiempo y que de hecho Menorca se recuperó en 1725, o sea que Felipe V intentó hacer todo lo posible por revertir el asunto para que no se para gente, si no podemos dar un pequeño resumen, no está llegar. Y la segunda pregunta que me hago es, ¿y el turco que estaba haciendo mientras tanto? Porque podía ser haberse aprovechado perfectamente de la situación. Bueno, respecto a que me he quedado Utrecht, sí, porque como la semana que viene mi amigo Guillermo Nicieza, pues él sé que va a hablar del resto de sitios. Entonces, pues para no pisarnos en los temas, pues yo me he quedado aquí. Sí, por supuesto, hay varios sitios de Gibraltar en el año 27, luego en tiempos de Carlos III, y nunca se consigue recuperar. Menorca no es en el año 25, ahí te corrijo, se recupera en tiempos de Carlos III, aunque porque los ingleses no... Eso es la famosa Pascua Militar que celebramos en enero, ¿no? Que la Pascua Militar lo que celebra es la recuperación de Menorca, y ahí nace luego también la Marcha Real, etcétera, etcétera. Bueno, está todo relacionado. ¿Cómo? En 1725 se firma la paz entre Felipe V y el ya emperador Carlos VI, el archiduque. Bueno, lógicamente Felipe V, muy brevemente, Felipe V no acepta Utrecht, ¿vale? Esto lo sabemos todos, no acepta Utrecht. Y pasa una cosa, se dan otra vez una serie de circunstancias muy curiosas. A finales de 1714 muere su primera mujer, que es María Luisa Gabriela de Saboya, él se vuelve a casar con la Farnese Isabel. También muere Luis XIV muere a finales de 1715. Entonces, Felipe V se ve libre, ya no tiene está atado a su abuelo, ¿no? Que era ese techo que él tenía y que no le dejaba crecer. Esto es otro momento, porque también siempre se dice, no, es que los Borbones estuvieron siempre sometidos a Francia, ¿no? Sí, realmente Felipe V estuvo en guerra con Francia muchas veces y efectivamente los pactos de familia muchas veces arrastraron a Francia hacia los intereses de España, porque a Francia ir a conquistar Nápoles y Sicilia porque Isabel de Farnese quería poner una corona a Carlos de Borbón, no le interesaba absolutamente nada, pero la Farnese tenía un poder disuasorio muy importante. Entonces, efectivamente, en 1717 él conquista Cerdeña, Sicilia, se firma la cuádruple alianza, toda Europa contra Felipe V, se le obliga a firmar la paz. Entonces, Isabel de Farnese es una mujer pues que tiene muchos hijos, ¿no? Y entonces una de las hijas la van a casar con Luis XV, que es el bisnieto de Luis XIV, porque Carlos II no tuvo hijos, pero a Luis XIV se le murieron todos. Entonces le quedaba solo un bisnieto, que si hubiese muerto hubiese sido rey de Francia Felipe V, porque era el varón. Por eso digo que aquello de las renuncias quedaba un poco en papel mojado. Y a este Luis XV le casan con una de las hijas de Felipe de la Farnese. ¿Qué pasa? Que a los años la devuelven y la Farnese se cabrea tanto que firman, que el Felipe V firma la paz con su enemigo mortal, que era el archiduque Carlos, y se alían con Viena. De hecho, se firman tratados matrimoniales. Presuntamente, Carlos III y Felipe de Borbón se iban a casar con María Teresa y su hermana, las archiduquesas, y la idea era que Carlos III fuese emperador del Sacro Imperio. Pero bueno, esa alianza también se acaba rompiendo. Pero sí que se reconocen los derechos de Carlos en Italia, en Parma y en Toscana. ¿Qué pasa? Que al final las alianzas en el siglo XVIII dan muchas vueltas, y finalmente sí que vuelve la guerra entre Austria y España, en la guerra de sucesión de Polonia, que es el del 33 al 38, y es cuando se conquista Nápoles y Sicilia, y luego hay otra guerra cuando muere el archiduque. Esto es un tema muy curioso, a lo mejor le interesa, lo cuento muy brevemente. Cuando se muere Carlos VI, el archiduque, en 1740, solo tiene una hija, que es María Teresa. Entonces, ahí, en algunos territorios del imperio, no se reconoce a las mujeres. Entonces, Felipe V, que es muy listo, aunque ya tenía problemas de salud, pero tenía problemas de salud mental, tenía momentos de lucidez, manda a un embajador, que es el conde de Montijo, a la dieta del imperio, y se declara él a sí mismo cabeza de la Casa de Austria, porque dice que es el varón Austria de primera línea que queda, porque el resto
el archiduque José, que es el hijo de María Teresa, es hijo de una mujer. Entonces él es, dice, el primer varón de la primera hembra. Entonces él va allí a la dieta imperial y dice, yo debo ser emperador, 1740. Esto lo digo porque también esto de que Felipe V era un Austria no es que me lo haya sacado yo de la manga, sino que incluso 40 años después él sigue insistiendo en eso. Y no sé si he respondido a todo. Los turcos. ¿Qué hacían los turcos en ese momento? Bueno, los turcos en ese momento están bastante liados. Bueno, en el año 97 se ha firmado la paz de Centa. Bueno, ha habido una batalla en Centa y se ha firmado en el año 99 la paz de Karlovich. Los austriacos les han arrasado. Os sonará Eugenio de Saboya, ¿no? Eugenio de Saboya ha arrasado a los turcos y los turcos en este momento están recomponiéndose, ¿vale? Lo que sí que hay es en Ceuta el sitio más largo de la historia, ¿no? Porque Ceuta comienza a ser sitiada en tiempos de Carlos II y el sitio se libera en 1727, es un sitio de 30 años. Entonces, de hecho, el tema de Gibraltar sí que hay en esta correspondencia, se liga mucho Gibraltar con el sitio de Ceuta, se teme que los ingleses se puedan aliar con los... bueno, pues las regencias del norte de África, con este Mulay Ismail, con sus sucesores, etcétera, etcétera. El Imperio turco tiene un pequeño renacer en el 1716, pero nuevamente son arrasados pues, por Eugenio de Saboya, que es su último servicio ya al imperio. Bueno, pues yo creo que ya hasta aquí. Les puedo decir que estamos seguros de tener el premio primero de la lotería y se lo ofrecemos, lo compartimos, lo tienen ahí. Ustedes nos hacen un donativo de €1 y con el resto tendrán la jubilación de oro. Cualquiera que haya venido sin tener comunicación de correo electrónico y quiere seguir teniendo noticia de nosotros, pues nos lo pueden dejar a la puerta, se lo apunta Teresa, la secretaria, y les metemos en el correo habitual de las notificaciones nuestras. También tiene una hucha y nos pueden dejar la calderilla que vayan estorbándoles en el bolsillo y a nosotros nos viene muy bien, porque aunque nuestros eventos son gratuitos para ustedes, para nosotros la verdad es que no. Quería volver a agradecer al grupo hostelero de Hosteleón y a 24 Living, el Hotel París, el Hotel San Antonio Abad, el Hotel Santiago y el Hotel Arba, su ayuda porque nos han hecho posible que sea grabado el evento. Ellos subvencionan la grabación. Y a la vez también le agradecemos a Canal 9 que han estado aquí y que nos difunden los eventos. Yo creo que ha sido una tarde completa, sí merecía el haber venido y yo creo que en esta línea vamos a seguir todo el año. Así que estén pendientes de nuestros envíos. Les doy un abrazo de bienvenida y se lo seguiré dando cada vez que vengan, porque solamente porque ustedes vienen, nosotros seguimos trabajando. Así que el aplauso es mutuo.